Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cuáles son los criterios para clasificar materiales? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Ciencias Química. Soy la profesora Lidia Ramírez Cruz. Yo soy el profesor Daniel Astudillo Cruz y es un placer compartir esta sesión con ustedes en Aprende en Casa. Antes de iniciar, queremos compartirles una frase célebre del filósofo y psicólogo estadounidense William James. Cada forma de clasificar una cosa es solamente una manera de manejarla para un cierto propósito particular. El propósito de esta sesión es reconocer y clasificar los materiales conocidos en el entorno como mezclas, compuestos y elementos, considerando su composición. Con este fin, aprenderán cuáles son los criterios para clasificar materiales. Así que les pedimos su atención y participación para llevar a cabo todas las dinámicas que hemos preparado para ustedes. ¡Comencemos! Maestro Daniel, ¿qué nos compartirá en la sección Entre Profes? Hoy tenemos una propuesta muy interesante para crear un trabajo colaborativo entre profesores y profesores. Les recomendamos la plataforma digital Padlet, que ofrece la posibilidad de construir espacios para presentar recursos multimedia, ya sea video, audio, fotos o documentos. Estas herramientas se agregan como notas adhesivas tipo post-it. Con este mural o póster interactivo podrán publicar, almacenar o compartir recursos de manera individual o en colaboración con sus alumnas y profesores. La plataforma es de uso gratuito. Lo único que necesitarán es crear una cuenta. Se puede acceder desde cualquier navegador web en distintos dispositivos móviles. Para esta sesión, reúnan objetos de diferentes usos. Por ejemplo, llaves, papel aluminio, azúcar, sal de mesa, agua, refresco o bebidas de sabor, monedas, enseres de la cocina, entre otros. Si en casa tienen algún tubo de PVC, cobre, aluminio o cualquier otro material como láminas, clavos, tornillos o herramientas que puedan conseguir sin necesidad de trasladarse, reúnan algunos. También necesitarán su bitácora científica, que es su cuaderno de notas de la asignatura, con la fecha y el título de nuestra sesión, libro de textos de Ciencias Química, lápiz, bolígrafo y colores. Hace algunos años, en vacaciones, tuve la oportunidad de ir a la playa con mi familia y disfrutar de la belleza del paisaje y del clima. Mi hija y yo estábamos sentados en la arena contemplando el vaivén de las olas cuando me preguntó ¿por qué el agua de mar se le considera una mezcla y no un compuesto si la fórmula del agua es H2O? Le dije que era una mezcla porque en ella están disueltas muchísimas sustancias. Ella se asombró saber que entre esas sustancias hay una gran cantidad de sales minerales que se obtiene cuando el agua se evapora. Pero lo que más le sorprendió fue que una de ellas es una sal que se llama cloruro de sodio. Y se emplea en muchas cosas, por ejemplo, para sazonar y resaltar el sabor de la comida. ¡Qué interesante! Le comenté que a este tipo de sustancias se le conoce como compuesto, ya que está formado por dos elementos, el sodio y el cloro. El sodio es un metal brillante que reacciona violentamente con el aire y el agua, mientras que el cloro es un gas amarillo muy venenoso. Entonces, si esas propiedades presentan los elementos que forman la sal de mesa, ¿cómo es posible que no nos envenenemos al consumirla en nuestros platillos? Les pedimos estar muy atentos para dar respuesta a estas y otras interrogantes. En sus cursos anteriores de ciencias ya estudiaron lo importante que es clasificar en biología y en física. En esta sesión reconocerá la importancia de la clasificación en la química. Recordemos que todo lo que nos rodea es materia, que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Recuerden que la materia está compuesta por átomos y que estos forman los diversos materiales de todo su entorno. Para comprender de forma práctica estos contenidos, llevaremos a cabo una actividad de clasificación. Ustedes en casa clasifican las cosas que tienen en la lapicera o sobre su mesa para trabajar. Vacíen el contenido de sus lapiceras como lo haremos nosotros.
Los invitamos a que expresen sus ideas y establezcan criterios, así como las categorías que se les ocurra y que consideren necesarias para clasificarlos. Pueden hacer lo mismo al guardar su ropa, con el maquillaje u otros objetos que tengan en casa. Maestro, ¿qué criterios utilizaría para clasificar el contenido de su lapicera? Yo los clasificaría por colores o por tamaños. Se agrupan en colores. Bien, pero ¿nada más? ¿Habrá otra forma? También por su utilidad y el material con los que están elaborados. Por ejemplo, los clips y las grapas están hechos de metal, las gomas están hechas de caucho, que es un polímero, y los lápices contienen grafito, que es una forma alotrópica del carbono. Aquí es donde podemos aplicar nuestros conocimientos acerca de la materia y sus propiedades, así como nuestras habilidades químicas para reconocer de qué están hechos los materiales. Como habrán notado, en la actividad de clasificación se ordenaron de diversas maneras todos los objetos escolares. Tal vez ustedes usaron otros criterios y los clasificaron de diferente manera. Los seres humanos, en su afán de conocer y entender lo que los rodea, han intentado clasificar la materia de diferentes formas, tal como lo veremos enseguida. Pero, ¿ustedes cómo lo harían? Respondan las preguntas que aparecen en la pantalla. ¿Cómo puedo clasificar los diversos materiales? Además del estado de agregación, ¿qué diferencias hay entre ellos? ¿El nombre de los materiales me ayudaría a clasificarlos? ¿De qué manera? ¿Cuáles de ellos se pueden clasificar como mezclas? ¿Cuáles se pueden clasificar como compuestos? ¿Cuáles como elementos? ¿Cuál es el criterio que permite diferenciarlos? Estén atentas y atentos, ya que podrán comprobar sus respuestas a lo largo del programa mediante el desarrollo de las actividades propuestas. Clasificar nos sirve para organizar y para ordenar. En nuestra vida diaria clasificamos, agrupamos diferentes objetos, plantas o animales, aún sin ponerles el nombre a nuestra forma de proceder. El orden que obtenemos al agrupar lo que queremos conocer o las cosas que tenemos hacen que resulte más fácil nuestra tarea. La clasificación es una actividad esencial para disciplinas y tareas que lleva a cabo el ser humano. El acto de clasificar es aquel que permite distinguir componentes y agruparlos según sus propiedades. Se aplica en la rutina diaria de cualquier persona, así como en ámbitos académicos y profesionales. Les voy a contar otro ejemplo. Cuando regresamos de hacer las compras de la despensa, yo la clasifico separando primero los productos de limpieza, como son los detergentes, limpiadores de pisos y paravidrios, así como suavizantes. Los guardo en el patio para evitar accidentes. Los separo de los productos como las sopas, las galletas y sobrecitos de gelatina, para evitar que se contaminen o impregnen del olor de los detergentes. En la parte de arriba de la alacena acomodo los cereales, en medio todos los productos enlatados y bolsas de azúcar, arroz y frijol. En la parte de abajo todas las bebidas, pañuelos desechables, papel de baño y otros productos que no sean de primera necesidad. En química es importante clasificar, ya que nos permite saber de qué están formadas las sustancias, cómo reaccionar frente a otras o la manera en que se comportan en diversas condiciones. También nos permite saber por qué ocurren ciertos cambios en los materiales. Es importante recalcar que la materia se presenta en 3 estados o formas de agregación: sólido, líquido y gaseoso. En la naturaleza, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los 3 estados, como es el caso del agua. La mayoría de las sustancias se presentan en un estado concreto. La teoría cinética permite explicar por qué las sustancias se pueden encontrar en 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. El estado en que se encuentre una sustancia depende de la intensidad de las fuerzas de unión o cohesión entre las partículas que la conforman. Además, las propiedades que presenta la materia dependen de su estado de agregación. Estado sólido. Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constante. Esto se debe a que las partículas que los forman están muy próximas y en posiciones casi fijas, ya que están unidas por fuerzas de cohesión muy intensas. Las partículas en el estado sólido se disponen de forma ordenada, con una regularidad espacial geométrica. Estado líquido.
Los líquidos tienen volumen constante, al igual que los sólidos. En los líquidos, las partículas están unidas por fuerzas de cohesión menos intensas que en los sólidos. Sus posiciones no son fijas, por lo que las partículas fluyen libremente y se trasladan con libertad. Por esta razón, los líquidos no tienen forma definida, adoptan la forma del recipiente que los contienen y tienen ciertas propiedades como la fluidez o la viscosidad. Estado gaseoso. Los gases, igual que los líquidos, no tienen forma fija. A diferencia de estos, su volumen tampoco es fijo. En los gases, las fuerzas de cohesión que mantienen unidas las partículas son muy débiles. Las partículas se encuentran muy separadas. El número de partículas por unidad de volumen es muy pequeño. Después de haber recordado los estados de agregación de la materia, es momento de lanzar el primer reto químico. Observen con atención las imágenes que se presentan en su pantalla y clasifiquen cada ejemplo en el estado de agregación que corresponda. Para ello, dividan su hoja en 3 columnas y escriban en ellas los estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. ¡Corre tiempo! Muy bien, verifiquemos sus respuestas. En la columna de los sólidos encontramos a las galletas, el martillo y el hielo. ¿Acertaron? Ahora veamos los líquidos. Tenemos la leche, la miel y el agua. Muy bien. Por último, los de estado gaseoso: el helio contenido en el globo, el vapor de agua y el dióxido de carbono. Si es necesario, realicen las correcciones pertinentes. ¡Qué sencilla resultó esta clasificación! Sin embargo, retomaremos otras propiedades físicas de la materia que nos permitirán conocer diferentes formas de agrupar los materiales. La conductividad térmica y eléctrica son propiedades importantes de los minerales y otros materiales que se utilizan en la ingeniería de innumerables tecnologías y herramientas. Seleccionar un material con el valor de conductividad adecuada puede aumentar la eficiencia del producto, ahorrar energía y dinero. Conductividad térmica. La conductividad térmica de un material o elemento es una propiedad que ayuda en el desarrollo de tecnologías eficaces de calefacción e enfriamiento. Veamos algunos ejemplos de conductividad térmica de mayor a menor: diamante, plata, cobre, oro, aluminio, agua, madera, fibra de vidrio, corcho, aire. Los materiales con altas conductividades térmicas son cruciales en la ingeniería y el desarrollo de innumerables dispositivos electrónicos de transferencia de calor. La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene una sustancia o material para permitir el paso de corriente eléctrica a través de sí, es decir, de transportar electrones. Los materiales sólidos son capaces de llevar a cabo la conductividad eléctrica. Forman una nube de electrones libres que, al ser sometidos a un campo eléctrico, generan corriente. Los principales conductores eléctricos son los metales. Plata, cobre es uno de los elementos de mejor conducción y uno de los más usados debido a que su costo es asumible. Cuando se trata de conductividad térmica y eléctrica, resulta imprescindible hablar de los materiales dieléctricos o aislantes. Son materiales que ofrecen resistencia al paso de energía térmica o eléctrica. Sirven en la prevención de cortocircuitos y conducción riesgosa de la electricidad. La forma de clasificar las sustancias me pareció muy práctica e interesante. A ustedes, ¿qué tal les pareció clasificar de acuerdo a los estados de agregación y algunas propiedades físicas como la conductividad térmica y eléctrica? Algunas formas comunes de clasificación de los materiales se relacionan, como lo hemos visto en el bloque 1, con sus propiedades físicas. A continuación, revisaremos otra manera de clasificar los materiales. Veamos el siguiente video que nos ayudará a vislumbrar las maneras de clasificar a los materiales. Un elemento está formado por el mismo tipo de átomos. En cambio, un compuesto está formado por 2 o más elementos cuyos átomos se agrupan siempre de la misma manera. A esta agrupación de átomos se le llama molécula. Por ejemplo, un átomo de oxígeno se une a 2 de hidrógeno, formando una molécula de agua. Otros compuestos de uso común son la sal, formada por sodio y cloro, o el azúcar, compuesto por átomos de oxígeno, hidrógeno y carbono.
Por ejemplo, a simple vista, el azúcar es un sólido que forma cristales rígidos de color blanco. Pero las moléculas del azúcar, de manera similar, la diferencia entre una mezcla homogénea y una sustancia pura la encontramos en el mundo de las moléculas. En una mezcla existen diferentes tipos de moléculas, ya sea de elementos o de compuestos. En cambio, una sustancia pura está formada por el mismo tipo de moléculas. ¿Identificaron algunos conceptos importantes? Comiencen a realizar el siguiente organizador gráfico que iremos construyendo y presentando en pantalla, ya que describirá las diferencias que hay entre elementos, compuestos y mezclas, que es como se clasifican los materiales en química. Recuerden que es muy importante ir realizando las actividades que les vamos planteando, ya que deben enviar evidencias a sus profesoras y profesores. Elementos son sustancias formadas por los mismos átomos, es decir, mismo número de protones. No pueden descomponerse en sustancias más simples por métodos físicos ni químicos. Ejemplos: oro, como el que se encuentra en un anillo; plata, como la que se encuentra en una pulsera de Tasco; aluminio, como que se encuentra en el papel para envolver, además del mercurio que contiene los termómetros, el oxígeno del aire, el potasio, el sodio, el hierro, el fósforo, el calcio, el yodo y el zinc, por mencionar algunos. Compuesto está formado de dos o más elementos que cambian al unirse sus propiedades químicas. Se unen en proporciones fijas, es decir, la fórmula del agua es H2O, formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si se aumentara otro oxígeno, se le llamaría agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, H2O2, formado por dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. Es decir, se forma otro compuesto con propiedades distintas. Se pueden separar por procesos químicos como la electrólisis. Algunos ejemplos son cloruro de sodio, NaCl, formado por una proporción 1:1 de ambos elementos en una red iónica cristalina. Monóxido de carbono, CO, formado por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Resulta de la quema de combustibles fósiles y al subir a la atmósfera interacciona químicamente con otro oxígeno para producir dióxido de carbono, CO2, formado por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, que tienen propiedades distintas a las del monóxido de carbono, CO. Alcohol metílico, C2H5OH, constituido por dos átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El metano, CH4, gas de los pantanos, formado por el átomo carbono y 4 átomos de hidrógeno. Las mezclas son el resultado de la unión física de dos o más sustancias a las cuales se les llama componentes. Estos pueden ser elementos o compuestos, y al efectuarse dichas mezclas conservan sus propiedades individuales. Se unen en proporciones variables. Por ejemplo, al preparar un café le agregamos 2 cucharadas de azúcar por 1 de café. Ustedes, al preparar agua de limón, ¿qué cantidades utilizan? ¿Cuántas cucharadas de azúcar mezclan en 1 litro de agua? Se separan por procesos o métodos físicos sencillos. Por ejemplo, la filtración al preparar café de grano, para que las partículas de mayor tamaño no puedan pasar los filtros. Las mezclas se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas. Mezclas homogéneas son aquellas cuyos componentes forman una sola fase y no se puede distinguir un componente de otro. Ejemplos de mezclas son: las disoluciones se caracterizan por su transparencia. Ejemplos de estos son el agua con sal, agua con azúcar, agua con alcohol. Coloides se caracterizan por ser translúcidos. El tamaño de sus partículas es mayor a las de las disoluciones y presentan el fenómeno Tyndall, como la gelatina, gel antibacterial, niebla, cuando entra la luz solar en una habitación con polvo, aceite de oliva, entre otros. Suspensiones. Estas se caracterizan por ser opacas, ya que sus partículas son mayores a las de las disoluciones y coloides y se pueden observar a simple vista. Ejemplo: el yogur para beber, agua de horchata, jugo de naranja y el smog. Mezclas heterogéneas son aquellas cuyos componentes forman 2 o más fases, por lo que se distinguen a simple vista. Ejemplos: agua con arena,
ensalada, aceite y vinagre. En el organizador gráfico que hemos ido construyendo podrán observar la clasificación de los materiales según su composición. Así que es momento de poner a prueba sus conocimientos y para ellos tenemos el segundo reto químico de la sesión. Maestro, al inicio de la actividad les pedimos a nuestros estudiantes recopilar algunos objetos de uso cotidiano y observo que algunos están aquí en la mesa. Sí, maestra. Son para clasificar con nuestras alumnas y alumnos. Para este segundo reto deben realizar una tabla con 4 columnas, como la que se muestra en pantalla. Clasifiquen sus objetos junto con nosotros. Pueden invitar a sus familiares para que juntos aprendamos otra forma de clasificar los materiales. Vayan colocando en su tabla una señalización para marcar la clasificación que corresponda. Nosotros utilizaremos una palomita. Nuestro primer ejemplo es el oro, cuyo símbolo es AU, contenido en un anillo. Su clasificación corresponde a elementos. Continuamos con el agua, cuya fórmula química es H2O. Es un compuesto. Correcto. El gel antibacterial es una mezcla homogénea. Sus componentes como carbopol, glicerina y trietanolamina y alcohol no se pueden distinguir a simple vista. ¿Cómo van con su clasificación? Veamos, el clavo que tenemos aquí está hecho de hierro, cuyo símbolo es Fe. Por lo tanto, podemos decir que es un elemento, por su composición de átomos de hierro. Las monedas mexicanas contienen aleaciones de varios metales, como cobre, níquel y zinc, es decir, son una mezcla homogénea. Aquí tenemos agua con aceite. Es posible identificar los componentes a simple vista, por lo que podemos decir que se trata de una mezcla heterogénea. Cloruro de sodio, cuya fórmula es NaCl, es un compuesto de cloro y sodio. El cobre, que compone estos tubos de un elemento químico, finalmente la sacarosa, C12H22O11. Es un compuesto químico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¡Excelente! Hemos clasificado solo algunos de los muchos materiales que tienen en su entorno. Sin embargo, ustedes ya tienen los conocimientos y habilidades para clasificar los materiales del mundo que les rodea. Recuerden comparar sus resultados con los de sus compañeros y compartir sus actividades con sus profesoras y profesores a través de los medios que ya han establecido para comunicarse. ¿Sabían que el gas etileno es un compuesto químico orgánico formado por 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno, C2H4? Es responsable de la maduración y deterioro de algunos vegetales y frutas, principalmente en cítricos. El oro de 24 quilates suele ser amarillo. Al mezclarlo con otros metales para conseguir oro de 18 quilates o 14 quilates, puede cambiar su color. A esta mezcla de metales se le denomina aleación. ¿Por qué es necesario que el oro se mezcle con otros metales? Hay diversos motivos para hacerlo. Conseguir mayor dureza del metal, conseguir variar la gama de colores, reducir los costos de producción. Los metales que pueden mezclarse con el oro son muy variados, cada uno con diferentes propiedades dependiendo del resultado que se desea lograr. Para obtener oro amarillo, este se mezcla con plata y cobre, generalmente a partes iguales. Para obtener el oro rosa se mezclan plata y cobre, este último en mayor proporción. Para conseguir oro rojo, este se mezcla con cobre. Y para lograr el oro blanco se mezcla con níquel, paladio, platino y plata. Ahora saben que muchos materiales que utilizamos de manera cotidiana tienen diversos componentes que podrán reconocer e identificar para saber de qué están hechos. También pueden consultar las etiquetas que tienen los productos y saber cuáles son los materiales que lo conforman. Aunque no se perciban a simple vista, podrán clasificarlos como mezclas, compuestos o elementos. Para seguir aprendiendo sobre la clasificación de los materiales, les recomendamos los siguientes enlaces de páginas interactivas que contienen modelos y experimentos que les permita identificar el tipo de materiales que los componen a las sustancias. Les recomendamos también la historia sobre la corona del rey Hierón.
en la que aprenderán sobre la densidad y otras curiosidades de los materiales. El tiempo de la sesión se ha terminado. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido a clasificar los materiales que les rodean. No bajen la guardia y recuerden utilizar su cubrebocas de manera adecuada. Lavarse bien las manos constantemente con agua y jabón y sobre todo permanecer en casa en medida de lo posible. Aún hay mucho por explorar y conocer, así que los esperamos en la siguiente sesión, aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.